Dicen que detrás de cada escándalo hay una verdad que nadie quiere escuchar, y Mateo Arriaga estaba a punto de demostrarlo. Cuando el futbolista más polémico del país empujó a un aficionado, todos creyeron conocer su verdadero rostro, sobre todo una reportera decidida a exponerlo. Paula aceptó seguirlo durante un mes con la intención de destruir su imagen, pero terminó descubriendo el secreto que él había enterrado toda su vida. Lo que empezó como un documental de control de daños se convirtió en una historia donde la verdad, el dolor y el amor se enfrentaron sin ningún guión. Mateo Arriaga había pasado toda su vida corriendo, no solo detrás de un balón, sino de una sombra que lo perseguía desde niño. Lo que nunca imaginó es que en un solo instante un arranque de furia pondría en peligro todo lo que había construido. Sucedió durante un partido decisivo. El estadio estaba a reventar, las cámaras clavadas en el andés de la tribuna. Un aficionado gritó un insulto contra su madre. Cansado de años de provocaciones y de una presión asfixiante, Mateo caminó hasta la banda y lo empujó. No fue un golpe violento, pero fue suficiente para que un celular capturara el momento y lo hiciera viral en segundos. Para el mundo, fue el futbolista millonario perdiendo el control. Para Mateo, fue la gota que derramó el vaso de una paciencia que llevaba años fingiendo. El club entró en pánico. Los patrocinadores congelaron contratos y la liga amenazó con suspenderlo indefinidamente. El presidente del club, desesperado por una salida elegante, aprobó un documental que supuestamente mostraría el lado humano de Mateo Arriaga. Necesitaban a alguien dispuesto a seguirlo durante un mes entero, a grabar cada paso, cada entrenamiento, cada gesto, para demostrar que no era un monstruo, sino un deportista llevado al límite. Y fue así como el nombre de Paula Villaseñor apareció sobre la mesa. Paula era una reportera joven, talentosa, incisiva y sobre todo, brutalmente honesta. Tenía fama de no dejarse comprar por nadie. Cuando el club la contactó, ella aceptó, pero con una sola condición que dejó a todos en silencio. Al terminar el proyecto, ella tendría completa libertad editorial. No maquillaría nada, no ocultaría nada. Si Mateo era realmente el prepotente que decían los titulares, ella lo mostraría tal cual. El club, sin más opciones, aceptó. Paula no sentía culpa alguna. De hecho, desconfiaba profundamente de los futbolistas profesionales. Los veía como privilegiados que vivían en burbujas ajopadús por aduladores, sin medir nunca las consecuencias de sus actos. Esta visión no era gratuita. Su hermano menor, Julián, había sido una joven promesa del fútbol, pero abandonó el deporte tras ser humillado por un compañero famoso que nunca recibió castigo. Mientras la carrera de ese jugador despegaba, Julián se hundía emocionalmente. Paula nunca lo perdonó. Desde entonces, para ella todos futbolistas eran iguales. Arrogancia con uniforme. Por eso aceptó el proyecto, no para ayudar a Mateo, sino para exponerlo. Cuando Paula conoció a Mateo en persona, lo primero que notó fue su mirada, cansada y a la defensiva. Él tampoco estaba feliz con una cámara siguiéndolo a todas partes. Todo en él transmitía fastidio en su postura rígida, sus respuestas cortas, la forma en que evitaba mirarla. El club lo había obligado a colaborar, y él lo hacía notar con una clara incomodidad. Paula lo grababa todo, incluso su actitud cortante, sus silencios malhumorados y los momentos en que parecía estar conteniéndose. Los primeros días fueron tensos. Ella lanzaba preguntas directas, buscando grietas en su armadura. Él respondía con evasivas o simplemente se marchaba. Para Mateo, esa reportera no tenía ni idea de lo que era vivir bajo el microscopio, ser insultado por desconocidos o cargar con el peso de un equipo entero. Para Paula, él era exactamente lo que esperaba, un hombre incapaz de asumir sus errores. Pero con el paso de los días, algo empezó a romperse, aunque ninguno de los dos lo admitiera. Una mañana, Paula descubrió que Mateo visitaba en secreto una fundación para niños en situación vulnerable. No había prensa, ni cámaras del club, ni reporteros, solo él y los niños. Jugaba con ellos, los entrenaba, les contaba historias de cuando era pequeño y no tenía dinero para comprar tachones. Ella observó cómo se arrodillaba para atarle los cordones a un niño que no sabía hacerlo, y cómo se reía con una sinceridad que nunca había visto en las entrevistas. Ese día uno de los niños le preguntó por qué había empujado al aficionado. Mateo guardó un largo silencio antes de responder. No debía hacerlo. Pero a veces uno ya no puede más. Paula capturó la escena sin que él se diera cuenta, y por primera vez, dudó de todo lo que creía saber sobre él. A partir de ese momento, empezó a prestar atención a los detalles, a las cicatrices en sus manos, al viejo rosario que llevaba escondido bajo la camiseta, al hecho de que comía siempre rápido y solo, como alguien que aprendió a sobrevivir sin molestar. También notó que, cuando creía que nadie lo escuchaba, llamaba todas las noches a una mujer que siempre le preguntaba si estaba comiendo bien. «Estoy bien, mamá», respondía él. Pero Paula escuchaba la tensión en su voz. La curiosidad profesional de Paula se mezcló con algo más peligroso. Empatía. Quería saber más.
entender por qué reaccionaba así. Y una tarde, encontró la respuesta sin buscarla. Mientras grababan en la casa del futbolista, él recibió una llamada que lo descompuso. Paula no estaba grabando, pero escuchó el tono urgente de alguien del club diciéndole que la prensa había vuelto a sacar el tema de su padre. Mateo colgó abruptamente y se encerró en su habitación. Paula dudó, pero la puerta estaba entreabierta y lo escuchó hablar solo, sin saber que ella estaba allí. Hablaba de un padre violento, un hombre agresivo que había marcado su infancia. Contó que, a los 8 años, su padre lo golpeó frente a toda la colonia por perder un partido escolar. Contó que su madre huyó con él en una madrugada, dejándolo todo atrás. Y confesó que desde entonces, cualquier ofensa contra su madre era un detonante que lo hacía perder el control. Paula no grabó nada. Por primera vez dejó la cámara a un lado. Esa noche entendió que detrás del jugador impulsivo y arrogante, había un niño herido que nunca terminó de sanar. El secreto de Mateo no era escandaloso ni glamoroso. Era dolor puro. Una historia que la prensa devoraría sin piedad si llegara a conocerla. Se quedó en silencio, con un nudo en la garganta que no esperaba sentir. Él no sabía que ella lo había escuchado, pero sus interacciones cambiaron. Mateo empezó a confiar en ella sin darse cuenta. Ya no se cerraba ante sus preguntas. Empezó a hablar de sus miedos, de la presión constante, de la culpa. Ella lo escuchaba, mezclando el profesionalismo con algo que prefería no nombrar. La línea entre periodista y persona se estaba difuminando. La atracción entre ambos creció en silencio, con miradas largas y conversaciones que les robaban horas al día. Paula descubrió que Mateo no era como los hombres que había odiado durante años. Era un ser humano fracturado que se esforzaba por ser mejor. El documental avanzaba bien, el club estaba satisfecho. Mateo parecía más sereno y Paula se debatía entre la objetividad y su vínculo con él. Pero justo cuando el mes estaba por terminar, ocurrió lo que ninguno vio venir. Una filtración en redes sociales empezó a circular un fragmento de una de las entrevistas privadas. En él, Mateo hablaba sobre su infancia difícil. La gente se dividió, unos lo compadecieron, otros lo acusaron de victimizarse. Pero lo peor fue que el club asumió que Paula había filtrado el material para ganar fama, y Mateo también lo creyó. El golpe para ella fue devastador. En horas, se convirtió en blanco de ataques y acusaciones. Su carrera estaba en ruinas. Intentó explicar que no había sido ella, pero nadie la escuchó. Dolida y desilusionada, abandonó el proyecto. Así que dejó su credencial sobre la mesa y dijo, simplemente, no fui yo. Mateo no dijo nada, no la detuvo. Solo la vio marcharse con una mezcla de rabia y traición. Durante los días siguientes, Paula desapareció. No respondió llamadas ni mensajes. Aceptó que su carrera había terminado y que, además, había perdido a alguien que no sabía que necesitaba. Ella, que había jurado no involucrarse, se había enamorado del hombre que menos esperaba. Mateo, por su parte, no encontraba paz. Cuanto más pensaba en ello, más recordaba las veces que Paula lo defendió. Las noches en que le habló con una honestidad que no tenía con nadie. Empezó a dudar y finalmente entendió. El archivo filtrado había sido accesible para varias personas. Había destruido la reputación de la única persona que realmente lo había escuchado. El día de la conferencia de prensa, donde se suponía que pediría disculpas, Mateo sorprendió a todos. En lugar de leer el discurso preparado por el club, habló con el corazón. Reveló su infancia, el dolor que llevaba en silencio, y por qué explotaba cuando insultaban a su madre. Aceptó su error, pero también confesó haber sido injusto con Paula. Dijo públicamente que ella no había filtrado nada, y que él había sido un cobarde al creerlo. La prensa enmudeció y el club entró en pánico. Pero por primera vez, Mateo sintió que respiraba sin mentiras. Sus palabras se hicieron virales, pero esta vez, por su autenticidad. Paula, desde su departamento, lo vio todo en la televisión. Lloró al escucharlo, no porque necesitara reivindicación, sino porque entendió que él había arriesgado su carrera para decir la verdad. Mateo salió de la conferencia sin saber si había arruinado su futuro. Pero afuera del estadio, la encontró esperándolo, con los ojos aún húmedos. No dijeron mucho, no hacía falta. Caminaron el uno hacia el otro como si todo lo que habían callado finalmente encontrara su lugar. No se abrazaron de inmediato, solo se quedaron frente a frente, respirando el mismo aire, compartiendo un silencio lleno de significados. Fue Paula quien finalmente rompió la distancia, diciendo suavemente en gracias por creer en mí. Mateo respondió con un susurro en gracias por cambiar mi vida. El resto llegó solo, como una jugada inevitable, un abrazo lento, el encuentro de dos personas que habían aprendido a verse más allá de las máscaras. No sabían qué pasaría con el documental, ni con sus carreras, ni con la opinión pública. Pero por primera vez, ambos sentían que podían enfrentar lo que viniera, sin esconderse. Porque en medio del caos, de los prejuicios y del dolor, habían encontrado algo mucho más valioso que una buena imagen o un reportaje exitoso: la posibilidad de sanar juntos,
Gracias por acompañarnos en esta historia. No olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.